puntos de exploración de acuerdo al tipo de edificación. Ya hemos visto el tipo de edificación también lo van a determinar, ¿no? De acuerdo a esta tabla en su proyecto. La profundidad se realiza de acuerdo a esta fórmula simple. También lo van a determinar ustedes a qué profundidad van a hacer la exploración. A ver. Bueno, de acuerdo a los trabajos que ustedes tienen, van a tener zapatas aisladas, que debería ser la mayoría, pero también pueden tener zapatas combinadas. ¿Ok? Losa de cimentación no. Eso es para terrenos un poco más firmes. Pero zapata continua sí. No, zapata continua o combinadas también, ¿no? De acuerdo a su... Por ejemplo, ahí tiene una columna, tiene su segunda columna, y como la cimentación es bastante baja, ¿no? En su resistencia, va a haber a veces que tengan esto. Ya, entonces, lo que se tiene que hacer es una zapata combinada. Ahí. Ya nosotros predimensionamos nada más. El cálculo del acero ya lo determinan en otro curso. ¿Okay? A ver, cimentaciones superficiales. ¿Cuándo se denomina cimentación superficial? No, de acuerdo al... ¿Y cuándo se denomina una cimentación, bueno, cimentaciones superficiales? Esto lo hemos visto todo esta parte, pero bueno. En una zapata cuadrada, en una zapata rectangular. Ya, y para la zapata rectangular nos da esta condición. Como ustedes vimos, las zapatas en el interior de una edificación generalmente son zapatas cuadradas, pero en el perímetro de la edificación generalmente son rectangulares. La profundidad de la cimentación mínimo 80 centímetros. Acá en la zona es un poco más, pero el reglamento dice 80. Siempre va un solado de 10 centímetros para estabilizar el suelo, para nivelar el suelo, ¿no? Y ahí poder colocar de repente el acero. El terreno que se excava mínimo a 60 centímetros. ¿Okay? Esto para cimientos corridos, por ejemplo, 80 centímetros como mínimo. Dice, las plateas, bueno, son plateas de cimentación, como les digo, no lo vamos a ver, no lo vamos a tocar, pero simplemente podríamos decir que mínimo deberían tener un espesor de 40 centímetros, como mínimo, ¿ya? Si es que se necesita hacer plateas de cimentación. Como les digo, esto máximo para 2 pisos, ¿no? Para mayor cantidad de pisos ya no es muy económico.
Dice, cuando la edificación tenga sus cimientos adyacentes a los de las edificaciones vecinas, deberán tomarse las provisiones necesarias en el diseño de las cimentaciones para evitar afectar a los cimientos existentes, ya sea por incremento de carga vertical que generen una reducción en el factor de seguridad o incremento en las deformaciones. ¿No? En las edificaciones vecinas, lo que afecta más cuando, por ejemplo, la cimentación, ¿no? de una edificación vecina. Entonces acá tenemos nuestro terreno, ¿no? de nosotros, y si la cimentación que nosotros vamos a realizar es a mayor profundidad, ¿no? Entonces vamos a tener que afectarle esta parte, ¿no? Esta parte. Entonces tenemos que hacer algunas calzaduras acá, mejor dicho, desde acá, ¿no? Algunas calzaduras en esta parte para no afectar la cimentación. Acá hay que tener muchísimo criterio, experiencia para hacer estas calzaduras, porque imagínense, este es un edificio, ¿no? de 6, 8, 10 pisos, y que estemos excavando al costado o debajo de la zapata. Entonces acá tenemos que hacer la calzadura con concreto pobre, o ya el estudio de mecánica de suelo lo debe determinar. Dice que esto se tiene que evaluar durante y después del proceso constructivo. ¿Por qué? Porque puede que ya nosotros con la nueva edificación se haya construido, ¿no? nuestro propio edificio, pero hay que seguir evaluando a que esta parte no presente fisuras, grietas, alguna cosa. Ya hay que seguir evaluando. Acá dice algo bien claro. Cuando una cimentación quede por debajo del nivel de desplante de una cimentación vecina existente, el profesional responsable analiza el requerimiento de sostenimiento de cimentación vecina. Por eso les digo, la experiencia del residente, del profesional responsable es clave ahí, ¿no? Entonces ustedes de repente al inicio van a ser asistentes, entonces ahí van a aprender del ingeniero responsable, ¿no es cierto? ¿Qué más? Sostenimiento de excavaciones. Es obligatorio que el profesional responsable incluya en el estudio de mecánica de suelos la evaluación geotécnica sobre la necesidad o no de la ejecución de obras de sostenimiento, ¿no? En el estudio de mecánica de suelos, el especialista en suelos va a determinar la necesidad de que si en las excavaciones se va a necesitar el sostenimiento, ¿no? Esto de acá, por ejemplo, ¿no? Acá el sostenimiento, pero eso depende del tipo de suelo en el que se va a cimentar. Ya, entonces el estudio de mecánica de suelos debe incluir este estudio de sostenimiento. Dice, las excavaciones verticales de más de 1,5 metros de profundidad no deben permanecer sin sostenimiento, salvo que el estudio de mecánica de suelo realizado por el profesional responsable determine que no es necesario efectuar obras de sostenimiento. Cuando el terreno es rocoso, ¿no? Muy estable, bueno, pero si no hay un estudio mecánico de suelos, a partir de 1,50 m debe tener sostenimiento.
Los materiales productos de la excavación deben ser acumulados a una distancia no menor de 2 metros del borde de la excavación, a menos que el profesional responsable indique una distancia mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque en una excavación, ¿no? En una excavación es el terreno. Entonces, si se ha excavado y se está colocando la tierra acá, y esto lo deben saber ustedes, entonces esto genera una carga, ¿no es cierto? Genera una carga, no solamente vertical, sino que también horizontal, ¿no? Una carga vertical o horizontal. De esa manera va a ir afectando a esta parte. Entonces lo que recomiendan acá cuando ya son cimentaciones más de 1,5 metros, que estos montículos estén más alejados, ¿no es cierto? Estén más alejados, por lo menos a 2 metros. Por lo menos a 2 metros. A veces parece simple esto, pero yo tengo conocimiento que acá en Ucayali han habido varios fallecidos por han habido varios fallecidos porque no han puesto el sostenimiento, ¿no? En las obras de agua, de desagüe sobre todo. En las obras de desagüe, pues acá en la parte plana tenemos, y Pucallpa es plano, ¿no? Es bastante plano, entonces se inicia con buzones, no me acuerdo, 1,80 m me parece, y de ahí el resto es por gravedad, ¿no es cierto? El resto es por gravedad. ¿Ok? Entonces los buzones van de acuerdo a una pendiente por gravedad, ¿cierto? Y acá surge un bombeo y trae a otro buzón que empieza nuevamente y nuevamente viene por gravedad. ¿Okay? Y nuevamente los buzones, ¿no? Entonces, en esta parte, ¿no? Desde acá nomás, ya es un terreno bastante profundo, ¿cierto? Entonces se tiene que hacer esta parte de los sostenimientos y también se tiene que hacer con bueno, no hay otra opción. Hay que tener en cuenta que es toda esta parte. Estos son los buzones, pero estas son las zanjas, ¿no es cierto? Todo esto tiene que estar excavado y conforme avanza, las zanjas son más profundas, ¿no es cierto? Las zanjas son más profundas. ¿Ya? Entonces, al momento de instalar la tubería, al momento de poner la arena, no sé, entonces ahí las personas tienen que ingresar, ¿no? Las personas tienen que ingresar a la zanja y han habido más de una ocasión en que han sido enterrados, ¿no? Han fallecido en las obras por no tener en cuenta esta parte. Y esta parte hay que tenerla en cuenta en el expediente técnico, hay que presupuestarlo. Va a salir un poco más caro, definitivamente, pero más caro es una vida, ¿no? Que se pierde. Muy bien. Sostenimiento de excavaciones. Miren, en esta parte, por ejemplo, este ejemplo,
acá tiene que haber un estudio, ¿no?, de sostenimiento en esta parte. Acá está también lo que les decía de la edificación del vecino, ¿no? La edificación vecina. Entonces, esto es un estudio especial, no es un estudio fácil. Tienen que ver qué cargas van en las edificaciones vecinas, ¿no? Y cómo hacer las calzaduras. Miren, de acá las calzaduras se hacen de forma alterna. Como ustedes ven, primero se está dando en esta parte, dejan un espacio, luego continúan, dejan otro espacio, continúan. Y una vez que hacen la calzadura con concreto pobre, de repente con acero, y una vez que hacen la calzadura, luego ya empiezan la excavación en esta parte, ¿no? Porque lo otro ya está con calzadura. Y nuevamente hacen esta parte. Ahora, ¿qué dimensiones son? ¿Qué anchos? Todo es un estudio. ¿Ya? Hay profesionales que se dedican a las grandes edificaciones y tienen mucha experiencia en esta parte. Y el diseño, todo es con diseño. Dice, en caso que el profesional responsable, basándose en lo indicado por el profesional responsable basándose en el estudio de mecánica de suelos, determine la necesidad de ejecutar de sostenimiento. Dice, en el límite de propiedad o debajo de las edificaciones vecinas colindantes con el proyecto. Estas deben ejecutarse tomando en cuenta el artículo 195 del Código Civil. ¿Y qué dice el Código Civil? Porque el propietario de la edificación vecina puede prohibir, ¿no? Puede prohibir a que se hagan algunas calzaduras debajo de su propiedad. Entonces, pero acá el artículo 959 del Código Civil dice, actos para evitar peligro de propiedades vecinas. El propietario, un ratito, tengo una llamadita. Un ratito. Ok. Entonces, ¿qué dice el Código Civil? Dice, el propietario no puede impedir que en su predio se ejecuten actos para servicios provisorios de las propiedades vecinas que eviten o conjuren un peligro actual o inminente, pero se le indemnizará por los daños y prejuicios causados. ¿Se dan cuenta? Entonces, si el propietario de la edificación vecina quiere prohibir, entonces se aplica este código, ¿no? Sinceramente,
sería una parte muy intransigente la del propietario de prohibir, ¿no? Porque si no se hicieran las calzaduras, más bien estarían peligrando su edificación. Dice, ¿qué más dice? En caso de ser requerido el bombeo o abatimiento de la napa freática durante la excavación y la construcción de las obras de sostenimiento y de calzaduras, el profesional responsable propone los coeficientes de permeabilidad horizontal y vertical del terreno aplicables al cálculo del caudal de agua a extraer y previene cualquier consecuencia negativa que pueda coaccionar a la obra o a las edificaciones vecinas. La napa freática nosotros lo vemos, nosotros acá en Pucallpa, siempre, ¿no? Por ejemplo, el Casa Andina tiene sótano o semisótano, me parece. Y cuando hicieron la excavación, la napa freática les afectó bastante. Tuvieron que estar bombeando permanentemente para hacer la construcción de la cimentación. Entonces eso también hay que tener cuidado. Tipos de sostenimiento, ¿no? Miren, los tipos de sostenimiento que se tiene, ¿no? En taludes de corte son las estivaciones, los muros anclados, tablestacas, pilotes secantes, pilotes anclados, muros diafragma y así, ¿no? Varios tipos. Nuevamente, ese es un estudio de acuerdo a la realidad que se tenga. Por ejemplo, este es de acero, miren, toda es una estructura de acero esta parte, ¿no? Acá es de concreto, ¿cierto? Y diferentes tipos de sostenimiento. Bueno, acá hay otros ejemplos, ¿no? Otros ejemplos, por ejemplo, acá es el apuntalamiento hidráulico de aluminio vertical. Acá es el sistema acuático de apuntalamiento hidráulico de aluminio. Acá es el apuntalamiento hidráulico de aluminio vertical también, bueno. El apuntalamiento hidráulico. Okay. Diferentes tipos de sostenimiento. Y acá hay más, ¿no? Con sostenimientos anclados, ¿no? Okay. ¿Tienen alguna pregunta en esta parte de suelos? Una lista. Aquí está atento. Cornelio Chacón. Está. Ahí está. Estrella Baneo. Tampoco. González Chun. Presente, ingeniero. Presente. Juanpa Vargas. Presente, ingeniero. Bien, Evelyn. Ríos López. Ríos López. No está. Ríos López estará retirado porque no. Cifuentes Flores. Ahí está. Aldaba Yumbato. Tampoco. Cardoso Ayo. Tampoco. Ingeniero, Sí. hace Cardoso. poco me acaba de llamar lista Cornelio Chacón, sino que al costado aquí de mi vivienda están haciendo una construcción y es por eso que no logré escuchar, ingeniero. Ok. Cardoso Ayo. Está. Castro Pinzas. Tampoco.
Vázquez Navarro. Tampoco. Chávez Ponce. Presente, ingeniero Chávez Ponce. Chávez Ponce. Juelo Guaita. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Muy bien. De la Cruz. Presente, ingeniero. De Sousa. Presente, ingeniero. De Sousa. Presente, ingeniero. Muy bien. E Inciso. ¿Dónde está? Espíritu. Tampoco. Fachín. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Fachín. Fosa. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Garboso. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. González Reyes. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Orna Barbosa. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Perela. Jiménez. Mozambite. No está. Leiva Tuesta. Fiorella también. No está. Mayuri Sánchez. No está. Perales Guerra. No está. Perales. Rodríguez Ramírez. Presente, ingeniero. Bien. Romero Rojas. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Natalie. Cerruche Hidalgo. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Bien. Cimarra Chumbe. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Yacolca Vivar. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Listo. Buenas tardes. Ingeniero, disculpe. ¿Y Fuentes Flores llamó? Estoy en el grupo A. Sí, te he llamado hace rato. Ya. Ingeniero, buenas. Mayviri Sánchez. No logré escuchar mi apellido. También te he llamado. Ingeniero Jiménez Mozambide también. Buenas tardes. ¿Y dónde están, Pe? Jiménez. Ya. Listo. ¿Tienen alguna consulta de su trabajo práctico? Ingeniero, sí, buenas tardes. Con respecto a este tema, estaba viendo la diapositiva y dijo que usted, para poder plantear calicatas, porque había señalado 2 puntos, esa parte no me quedó muy claro, ingeniero. De la cantidad de calicatas. Sí, o sea, tenemos, mi pregunta era en todo caso, ¿tenemos que realizarla en el lugar del trabajo o No. En los planos nomás. En los planos ustedes van a decir, de acuerdo a mi edificación, corresponde, por ejemplo, 4 calicatas. Muy bien, ya tienen la cantidad. Y luego dicen, estas 4 calicatas van a tener que realizarse en este lugar, este lugar, este lugar, este lugar. Ustedes tienen que definir dónde van a tener que colocarse las 4 calicatas. Eso es todo. No van a ir al campo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? De su trabajo práctico, están avanzando, es hasta el viernes al mediodía la presentación. Bueno, en sus trabajos
además de estructurar, ustedes van a tener que presentar su quiero algún ejemplo para presentarles. Miren, los muros tienen que estar en sus contornos rodeados por columnetas y viguetas. Disculpe, ¿está presentando algo? No, todavía. Ya, entonces van a tener columnetas y viguetas. Todos los muros aislados de las columnas y las vigas. Ya, entonces, ahorita voy a abrir un plano del grupo B para ver. ¿Se ve? ¿Se ve el civil? Ya. Entonces, miren, ve, todas las, los muros, como les digo, tienen que tener su contorno, tienen que tener, por ejemplo, acá. Acá. Ok. Entonces, ojo, esto voy a revisar. Acá tiene que tener una columneta. Acá igual. Bueno, acá sí lo he puesto. Acá también. No, entonces tiene que tener columnetas. Todos los muritos. Acá. Porque el sistema que tienen ustedes es un sistema aporticado. Y por lo tanto, si es aporticado, tiene que tener una junta. Ahí, una junta. Para separarlo. ¿Ya? Acá nuevamente. Ingeniero, una consulta. Ajá. Para las columnetas, necesariamente tiene que ser del tamaño. Necesariamente. Algo me dijiste, no te escuché bien la última parte, recortado. O sea, con el tema de las columnetas, necesariamente tiene que ser el espesor de los muros. El espesor del muro. Sí. Sí, porque tienen que ir escondidas ya en el tarrajeo. No van a ir con pinto. Van a tener que ir escondidas. Ahorita vamos a ver ahora vamos a ver un corte. Bueno, acá me parece que han copiado esto. Vamos a ver un corte. Acá mismo. Ya, entonces acá tenemos las columnas, las vigas, y en la viga inferior ya no es necesario poner una vigueta, pero sí es necesario poner una columneta y una vigueta. ¿Ok? Tengan en cuenta que entre columneta y columna tiene que ir una junta. Entre vigueta y viga tiene que ir una junta.
Entre columneta y columna tiene que ir una junta. Entonces, de esa manera se lo aísla a todo el muro. No, todo el muro queda aislado. Cuando el sismo hace su esfuerzo, lo va a resistir la columna, ¿no? La columna, la viga, ¿no? La viga inferior, la viga superior. Entonces va a hacer este movimiento, ¿no? Y son movimientos milimétricos, definitivamente. Entonces el muro, como está aislado, y el que soporta las cargas sísmicas son las columnas y las vigas en un aporticado, entonces al muro le afecta mucho menos, ¿no? ¿Por qué? Porque las columnas y las vigas llevan acero, pues. ¿Ok? Llevan acero. Entonces el acero es el que resiste las cargas laterales, a flexión, ¿no es cierto? Incluso corte. Y el muro no tiene acero, ¿no? Entonces, para que no sea afectado, porque si no, en los muros van a surgir estas fisuras, ¿no? De esta manera. ¿No? Y cuando se lo aísla, ya no tienen esas fisuras. Entonces, estas columnetas son del espesor del muro, las viguetas también. Ahora, cuando son ¿y de cuánto? Los muros generalmente son de 15 centímetros, incluye el tarrajeo a veces. Entonces se pierde ya, en el tarrajeo se pierde las columnetas y las viguetas, y quedan como si fuera un solo bloque. Pero las juntas sí se tienen que ver, ¿no? No de repente de otro color, ni tanta cosa. Puede perder un poco la junta, pero tiene que existir la junta. Un tecnopor y de repente un tarrajeo al final, pero debe estar separado. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta ustedes. No sé si puedo abrir uno de ustedes. Ingeniero. Yacolca soy. Una consulta. La columneta va anclado, si está al borde de una construcción, claro, sería la viga, la cimentación que existe, ¿verdad? Y en el caso en el segundo piso, por un ejemplo, por el intermedio, como es aporticado, tiene varias columnetas. Entonces, estas columnetas van anclado directamente, tienen que ser a la vigueta del armado del techo, o no. ¿Cómo va anclado esa columneta? No, la columneta va anclado en la viga. Solo en la viga inferior. Claro. Luego se hace el muro, ¿ya? Luego se hace el muro, como si fuera un muro de un cerco perimétrico, ¿no? ¿Cómo se hace el cerco perimétrico? Primero se hace el muro, pero ya se tiene la viga inferior, ya se tiene... A ver, acá puedo explicar esto. ¿No? Entonces, la cimentación primero se tiene, ¿no es cierto? Primero se hace esta parte, esta viga, ¿no? Luego se dejan las mechas o también el acero de esta columna, pero no se vacía. Simplemente se construye el muro. Una vez que está construido el muro, ya está con el acero, las columnetas, se vacía ya las columnetas, en este caso columnas. Una vez que se vacían las columnetas, acá arriba, y esto es lo difícil, pues, ¿no? Es por eso muchas veces no quieren hacerlo, o si no lo hacen a las justas, porque se supone que acá, supongamos que esta es una viga, ¿no? En un edificio, entonces tendría que hacer la vigueta, pero constructivamente, ¿cómo se vacía esta vigueta? ¿No? Si se supone que tienes que encombrarlo por el costado, eso es lo difícil, ¿no? Vaciar esta vigueta. Entonces, pero se tiene que hacer. Sí se lo hace. No hay maneras de hacerlo en el proceso constructivo. Pero ese es el proceso constructivo, ¿ya?
Las mechas simplemente tienen que quedar acá. Últimamente no se dejan mechas, simplemente se perfora de acuerdo al diámetro del acero que se va a instalar, y con un pegamento acá en la viga se lo deja, se lo instala, porque dejar mechas es más engorroso. Y es para columnetas. Si las columnetas van 2-0 nada más, 2-0 de 3/8 generalmente, ¿no? O sí, pues 2-0. En las viguetas a veces va 3-0 en triángulo, ¿no? Pero hay otra cosa que quería decirles. En los muros altos van de 15 por 15, pero en los muros bajos, donde va ventana arriba, ¿no? Acá por ejemplo va ventana. Entonces es un muro bastante bajo acá, ¿no? Entonces no es muy alto el muro. Acá sí podría ir una vigueta, acá, una vigueta de 10 por 15, ¿no? El espesor del muro por 10 centímetros de alto, nada más, ¿no? Pero en muros altos, o sea, muros completos, no tengo acá. Muros completos ya sería de 15 por 15. Esa sería la única diferencia, no tengo acá. Este es de uno de sus compañeros que no lo logré. ¿Ya? Y lo importante pues sería que hubiesen tenido ustedes preguntas ahora, ¿no? Consultas para, o sea, si ustedes avanzan, por ejemplo, el grupo B los dos grupos están haciendo consultas hasta por WhatsApp. Y tienen muy buenas intenciones, por si acaso. Ajá. Todo este detalle vamos a presentar hasta el viernes. Sí. Ya no hay tiempo porque la primera semana de septiembre me parece que son los exámenes finales. Y ustedes tienen que exponer antes de los exámenes finales, porque una vez que se dan los exámenes finales, se entregan las notas finales también. Ahí, a un día, 2 días, ¿no? Y como les dije a ustedes, ustedes van a presentar, no van a presentar todo nuevamente. Por ejemplo, este trabajo. Me presentan un pabellón nada más. ¿Ya? Un pabellón, por ejemplo, acá, este pabellón. Y listo. Lo demás se olvida. Lo demás ya fue arquitectura, ya. Ahí. Un pabellón. Señor, disculpe, en todo caso no se podía presentar hasta el viernes. ¿Hasta cuándo? Hasta el día lunes, para poder tener un poco más de plazo para avanzar con todos esos últimos detalles de la proporción. Miren, ver, yo les doy hasta el viernes y debe haber algún grupo que quiera exponer el viernes. Debe haber algún grupo que diga, no, yo ya quiero exponer ya. Y listo, ¿no? Entonces, la coordinación de que se aplace lo podríamos hacer con los delegados, pero porque yo no estoy dándolo ahora, ¿no? Eso lo he dado la semana pasada, esto. Entonces, incluso cuando ya hemos diseñado cosas aligeradas, vigas, columnas, ¿no? Ya más de una semana, ¿eh? Entonces debe haber algún grupo que diga, no, yo sí quiero exponer, ya no quiero que me aplacen, ¿no? Entonces, ya el pedido tuyo es por tu grupo, pero... Ajá. Está bien. Yo quiero ver las fechas.
¿Y cuándo expondrían? Pues, ese es el problema. El lunes se pondrían. El lunes y viernes. Pero no el lunes, pues, yo tengo que revisar antes. El domingo sería. Hasta el domingo en la noche. O hasta el lunes al mediodía igual. Ajá, así. ¿De acuerdo? Y ya no hay como la vez anterior que se pasa otro día más, ya no es porque yo no quiera, es porque no hay tiempo. Voy a estar apurado y no lo voy a calificar bien. Pero ahorita voy a entrar a la página de la universidad para cambiarlo de una vez. Sí, no hay más plazos, por favor. Eso sí, no hay más plazo. O sea, a lo que ustedes presenten esa fecha es igual. No hay más tiempo tampoco que tengamos. O sea, por eso tomen sus previsiones del caso, prográmense bonito, trabajen en equipo. Porque los del grupo B les aseguro que para el viernes ya de repente están presentando ya. Ellos están haciendo consultas. A ver. Un ratito quiero ver cómo hago esto. El lunes estamos 22, ¿no? Ya. Para el lunes 22 a las 11:59 de la mañana. Queda claro que no va a haber más postergaciones, porque ustedes son, no sé, 6 grupos, 5 grupos quedó. Y cada grupo, o sea, cada clase, máximo 2 grupos se exponen. Entonces no va a haber mucho tiempo. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Quiero una pregunta. Buenas tardes. Sí. Quiero, de acuerdo al ejemplo que Alexis Rodríguez. Ya. De acuerdo al ejemplo que nos ha mostrado, las columnetas solo va a ser dibujado en planta y no en corte, ¿o me equivoco? Planta y corte, bueno, lo que se ve en el corte también. Ya, porque lo que mostraron en la parte del corte no está resaltado como un pequeño hash, no la parte de las viguetas. Nosotros sí tendríamos que hacer eso. Claro, en esta parte de estructuras, o sea, en arquitectura, ya ustedes me pueden decir que en arquitectura se ve un solo bloque, ¿no? Pero en estructuras, en los planos de estructuras, ahí sí se tiene que mostrar, como debe ser, como es en la práctica también. En arquitectura de repente queda un bloque como que si no se ve la columneta y la vigueta, y no se ve pues porque se tarrajea todo. Se tarrajea muro, columnetas y viguetas. Todo se tarrajea. Solamente la junta queda un espacio como que hundido, ¿no? Como un tubito ahí. Pero poquito, bien disimulado. Pero hay manera de cómo también inclusive tapar la junta, ¿no? Pero la junta existe. Y muchas veces cuando hay pequeños movimientos en el edificio, por ahí se fisura, por la junta. Y hay a veces autoridades cuando se van a recepcionar la obra, y ahí está fisurado el muro. Si se ha fisurado por la junta no hay ningún problema. Yo he tenido ese problema acá en Plaza Vea, cuando vino una arquitecta bien achorada, ¿no? Y teníamos juntas, pues. Entonces, y anotaba nomás, ¿ah? No le llegaba el trámite. Bueno, pues yo estaba como supervisor, como monitor incluso, ni siquiera como supervisor. Y al final dijo, ya, acá fisurado, además de otras observaciones. Y no sabían, pues le tenían miedo, ¿no? Entonces le digo, pero, ¿sabe qué, arquitecta? Si usted ha visto las fisuras, sí, acá está la foto.
Ya le digo, pero eso es normal. Eso más bien está bien que se dé ahí. El problema sería que se dé en el muro. Que si está fisurando, y eran fisuras, pero los arquitectos tienen eso, ¿no? Un ojo bien minucioso, ¿no? O sea, hay que acercarse bien para mirarlo como ingenieros, pero como arquitectos, mis respetos en esa parte. Tienen un ojo bien minucioso. Entonces me dijo, no, le digo, arquitecta, estos son juntas. Estructuralmente deben funcionar algunas fisuras por ahí. Y eso es lo que se quiere, que la fisura no se dé en el muro, sino que se dé en la junta. Pero estéticamente, pues no, ahí se van a la parte estética. No hay ningún problema, porque eso se puede mejorar con un pintado o un masillado. Eso no es problema. El problema es cuando se fisura en el muro, ¿no? Ese es el problema. Entonces, alumnos, hay que tener ese criterio también, ¿ya? O sea, y la arquitecta aceptó, estuvo bien, dijo, en todo caso hay que masillarlo para la recepción. Bueno, eso se hace, pero no es problema estructural. Es un problema estético, no puede ser. ¿De acuerdo? Por eso es que se ponen las columnetas y las viguetas. Ingeniero, una consulta. Buenas tardes. ¿Quién habla? Estrella Banet. Estrella Banedo. Te había puesto falta. Le voy a contestar. De repente no me escucho, pero acá está. Una consulta, ingeniero. Con respecto a mi trabajo. He estado viendo, bueno, estaba calculando lo que son columnas y he visto que en el peso de losas solamente hay hasta espesor de 30 centímetros. Sí. En mi caso tengo en mi losa del primer piso, por las luces me sale un espesor de 35 centímetros. Y la arquitectura no me permite reducir ese espesor. Y estoy trabajando con ese espesor de 35. Estoy planteando hacer mi losa. Eso quería consultarle si puedo mantener ese espesor, pero considerando el ladrillo y tecnopor. El ladrillo de 15 más tecnopor de 15 y su espesor de 5. Pero en los pesos de losa no me indica el peso de un espesor de 35. Lo estoy iterando ahí para calcular mis columnas. Eso quería consultarle si es que puede mantener mi espesor de 35, teniendo esa consideración de la losa que estoy diciendo. ¿Qué es tu edificio? Es una vivienda. ¿Tanta luz le vas a poner a una vivienda? O sea, lo vas a encarecer. De la mitad para la derecha tengo... ¿Qué grupo eres? Grupo 6. ¿No sabes qué grupo eres? Grupo 6. A ver. 6. Vivienda. Porque cuando ya se tiene un espesor de la losa de esa dimensión es antieconómico, no es tan económico. Y ahí se plantea ya losas armadas en doble dirección, ¿no? Ah, ya, sí. Pero no le estoy encareciendo en el caso de... Como es un espesor de 35, le estoy planteando no poner ladrillo y tecnopor ahí. No. O pones ladrillo o pones tecnopor, pero no los dos. Porque he tenido hace tiempo un ingeniero estructural me hizo ver que tomó esa consideración en un edificio. Porque el dueño supuestamente no quería ver vigas y le planteó esa consideración y yo tenía en cuenta eso también. ¿Pero bueno, por qué no le pones tecnopor nomás, pues? Bueno, ya no lo pensé, ya usted que me dice eso, puedo considerar dos tecnopores entonces, para que alivian el peso también, ¿no? Sí, tienes una luz bastante grande. Sí, y claro, por ejemplo, yo he tomado mis vigas principales en el eje Y y con esa luz tengo peraltes de viga en el eje X, que son las secundarias, que son más altas que mis principales.
Eso también quería preguntarle si se puede tener ese caso de que el peralte de mi vida secundaria... Ya, mira, no, ya me di cuenta, ya me di cuenta de lo que estás haciendo. Ya. Ahí es tu edificación. De esa parte, de la mitad a la derecha, eso es. A ver, Estrella Banero. Porque tienes que hacer problemas a estas alturas. Mira, a ver, esta parte, yo supongo que esta es la parte que tienes mayor luz, ¿no es cierto? Sí, toda esa parte. Entonces lo que tienes que hacer acá es poner tus vigas principales en este sentido. Ahí. No veo en qué sentido me entiendo. En este sentido. Tus vigas principales. En el eje X está poniendo, el internet está un poco lento, no se nota. ¿En el eje X está poniendo? No se nota. Los demás no lo notan. Mi internet de repente no noto que está poniendo. Se nota. He visto que ha resaltado nomás esa parte, ¿eh? No sabemos. Entonces tú, viguetas, voy a encontrar los ejes. ¿Cuál es eje X? ¿Cuál es eje Y? Ya, las vigas principales están en el eje X. Ya, las vigas principales están en el eje X. Tú lo estás considerando diferente. En el primer piso, en la losa del primer piso se considerado, sí, en el eje Y, y en el segundo piso, No, en el eje por eso te sale. Mira, en el primer piso tiene que estar en el eje X, porque ahí tienes opción a poner vigas más, tienes opción a poner vigas más cerca, ¿ya? Tienes opción a poner vigas más cerca entre ellas. Entonces las vigas principales van a estar en el eje X y las viguetas van a estar en el eje Y. Ya, las viguetas van a estar en el eje Y y tienen menor luz. Y ya no te van a salir de 35, te van a salir de 30 nada más. ¿No? Y si en esta parte, que es la parte más desfavorable, tiene mayor luz esta parte, a ver si se da la opción, sí se da la opción de poner una viga más en el centro. Sí, ahí puedes poner acá una columna, puedes poner acá una columna y puedes poner acá una columna. Entonces puedes poner una viga más en el centro. Y entonces he considerado eso. He considerado esas 3 vigas, 3 columnas más ahí. Claro. Entonces, pero es en el sentido X las principales. Ok. En el sentido X. De esa manera, tu luz de vigueta va a ser menor. Y de repente hasta con 25 centímetros te puede cumplir. Ok. Ingeniero, en el libro está considerando nomás dimensiones ya exactas para principales y secundarias. ¿Hay el caso que se pueda en algún tramo variar el peralte de la viga? ¿O siempre tiene que ser así, uniforme para todo? No, o sea, no te entiendo un poco lo que me quieres decir, ¿no? No, digo, porque en el ejemplo de que se dé el caso que en un tramo me salga un peralte de viga de 30 y en otro tramo de 45, por ejemplo. Sería para, o sea, se puede dar el caso de que en un tramo yo pueda tener ese peralte, en otro tramo. Claro, pero que no, pero la diferencia no puede ser mucho, ¿eh? Ok. Sí, de 30 a 25, ya, bueno, o de 40 a 35, máximo 30, pero de 40 a 25, no, ya es mucho, ya. Y es mucho, ¿no? Ya, está bien. Ahí su comportamiento ya es un comportamiento especial. Ahora sí se puede, todo se puede. El caso es que
las fórmulas que se han planteado en el libro ya no funcionarían. Ahí se tienen que hacer cálculos estructurales especiales. De que se puede, pero ya esas fórmulas no aplican. Ya, yo te digo, pues 5 centímetros de diferencia no le hacen, ¿no? Pero si en una parte tienes una luz fuerte y de ahí en otro tramo una luz más cortita, o sea, quieres bajar la esbeltez de una viga de 45 a 25, esas fórmulas ya no se aplican. Ahí ya se tienen que hacer cálculos estructurales especiales, ¿no? Para esos tramos. Era otra consulta. La losa de mi segundo piso se va a mantener la de mi primer piso. No. No necesariamente. Tengo otro peso específico en mi segundo piso, pero si en caso me llega a salir los espesores iguales, y en mi azotea no tengo pesos considerables, puedo considerar un peso estándar, un espesor estándar de 20 o de 25 directamente. Sí puedes. Puedes tener con el 25 en el primer piso, 25 en el segundo piso, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque en tu diseño, porque en la azotea tienes poca carga, en tu diseño de acero va a salir bastante bajo. ¿Ya? En el acero va a salir, pero las luces, ¿no? Si las luces del primer piso son parecidas a la del segundo, se debe mantener el espesor de la losa, porque el espesor de la losa depende de la luz, no de la carga. Depende de la luz de las viguetas, ¿no? No depende de la carga, ¿no? Para aplicar esas fórmulas. Entonces, ¿en qué se va a diferenciar? En la cantidad de acero. En la azotea va a ir mucho menos acero y en el primer piso va a ir más acero. Bueno, eso sería todo, gracias. Y ves, si no hubieses preguntado, estuvieras haciendo otra cosa. Estaba esperando, ingeniero, que termine. Pregunten más bien los demás grupos también. Ingeniero, tengo una pregunta. ¿Me escucha? Sí. ¿Quién opina? Alexis Garbosa, ingeniero. Garbosa, ¿no? Ingeniero, la luz se toma, a lo que acaba de explicar un poco, no sé si lo tomé bien, la luz se toma de la distancia máxima, o sea, de la viga principal, en base a la distancia máxima de columna a columna o de eje a eje de su distancia. No, luz libre. Entre viga a viga o entre columna a columna es luz libre. Ya no es entre ejes. Es entre cara a cara, ¿no? Por ejemplo, si es entre columnas, entre la cara a la columna, la otra cara a la otra columna. Así se toma. Si no es que el autor se está equivocando, por eso es que los que no han estado en clases, y si está ahí la grabación, vean. El autor se toma en algunas partes entre ejes, ¿no? Pero cuando te dice LN, es luz libre. ¿Alguna más? Sí, ingeniero, bueno, esto es fuera de estos temas. Quería saber las notas de la primera exposición, si es que ya están listas. Ya, me van a dar un tiempito, por favor, hasta el miércoles, porque ya ahorita entro a otra clase, mañana madrugo al campo, el martes, ojalá mañana en la tarde lo pueda hacer. Quiero pasarlo a limpio porque yo anoto ahí varias cosas de sus intervenciones y hasta el miércoles máximo ya les estoy alcanzando con los delegados. Ingeniero, una consulta. El día lunes van a exponer todos los grupos. Claro, para eso quiero que expongan lo más rápido posible. Ingeniero, el grupo 6, por ejemplo, el mío, los 5 compañeros se han retirado del curso, ¿no? Y estoy haciendo solo. Habría la posibilidad de que en caso se llame a mi grupo, podría exponer el viernes, que ese día tengo un examen también a las 7 y no sé si podría tener su consideración. Ah, o sea, tú vas solito. Sí, los demás se retiraron. Podría ser. Ya lo voy a tomar en cuenta. Ingeniero, gracias.
Ya, tengan en cuenta a todos los grupos, miren cómo Estrella al consultar se ha definido cómo debería tomar para que no tengan un espesor muy fuerte de la losa aligerada. Entonces tengan bastante cuidado. Si desean, como les digo, a través de su delegado, no me lo van a aplazar en el civil, pues no, pero al menos en un PDF me hacen la consulta, ¿ya? Hacen la consulta, no les prometo responderlos de inmediato, pero en cuanto pueda ya les respondo. Y una consulta así bastante precisa también para poder entenderlo, porque no entramos a un diálogo como ahorita, ¿no? Entonces, la manera de cómo direccionar el techo, no las vigas principales, las viguetas, es clave para su trabajo. Es clave, o sea, imagínense, si no iban a tener, como dice Estrella, pues él iba a tener las vigas secundarias más esbeltas que las vigas principales. Entonces eso no encaja. Ya, entonces me hubiese gustado que hoy tengan consultas, ¿no?, de su trabajo. Sobre todo la posición de los techos, ¿no? El sentido de los techos, mejor dicho. Eso me hubiese gustado que discutamos ahora, cada uno de ustedes. Pero bueno, pueden hacerlo a través de su delegado o el viernes también ya lo vemos. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, quiero ya para tenerlo todo claro. Entonces, no necesariamente porque es la parte más chica va a corresponder a las vigas secundarias, solo por ser la parte más chica. No necesariamente. Bueno, esa es la lógica, ¿no? En la luz más libre, en la luz más larga, van las vigas principales. En la luz más corta van las viguetas y las vigas secundarias. Esa es la lógica. Sí, porque, ingeniero, es que, ¿cómo se llama? Cuando hice los cálculos para las vigas, me salió que para mis vigas principales sus dimensiones eran de 30 y 35. Y para las vigas secundarias sus dimensiones son de 25 con 40. Y mi duda era que sí, porque las vigas principales son un poco más pequeñas que las vigas secundarias. Y eso es lógico, ingeniero. Puede haber el caso así. No. Algo está mal. ¿Qué grupo eres? Grupo 1, ingeniero, hospital. Algo está pasando ahí. Ya, a ver más o menos por dónde está la ubicación del pabellón que van a... El del centro, ingeniero, el más largo. Sí. A ver, ahí estoy en el centro. Sí, en la parte superior. Inferior. Superior. Ajá. Ya, acá. Ajá. Lo que hemos optado es poner 2 juntas en ambos extremos de las escaleras y ascensores. Ya. De las cuales en la parte derecha, esa parte ya yo ya me estaba encargando con otro compañero de calcularlo, y yo mi luz libre le tomé lo que es referente al eje Y, y ahí va a ir mis vigas secundarias, ¿no? En eje X serían mis vigas principales, y ahí donde ya con tema de cálculos nos está saliendo así. Tus vigas principales. ¿Este es un pasadizo techado, la parte del centro? Sí, ingeniero. Sí, ya.
Entonces, tus vigas principales, tú me dices que están de esta manera. Mis vigas secundarias serían eso, ingeniero. Así lo estoy tomando. Ahí está el problema, Pablo. Ahí está el problema. La viga principal debería ir ahí. Ahí mismo. ¿Por qué? Porque tienes pues la vigueta lo van a poner acá. ¿No es cierto? El tramo más corto. Ahí, el tramo más corto. Y las vigas principales acá van a ser bastante esbeltas. Entonces la vigueta tiene que buscar el tramo más corto. La vigueta busca el tramo más corto. Es el mismo caso que Estrella, ¿no? Estrella también tenía así, pero dándole vuelta, miren, ¿por qué sería al contrario? Ahí sí tendrías tus vigas secundarias, no, tus vigas secundarias tendrías acá. Espérate. No sé si... ¿dónde puedo? Tus vigas secundarias tendrías en esta línea, ¿no? Y serían muchos menores. A ver, la otra viga secundaria sería acá, ¿no es cierto? Y tienes una luz bastante corta, la luz libre, ¿no es cierto? Incluso... sí, está bien. No, o ¿por qué le pusieron al otro sentido? O sea, de repente tienen ustedes algún problema que les impide ponerlo en este sentido, ¿no? Pero yo les digo, esta es la verdadera, ¿no? ¿Por qué? Porque mis viguetas van a ser más cortas que si lo hago en el otro sentido. ¿Se dan cuenta? Porque si yo hago en el otro sentido, supongamos que yo hago en este sentido, ¿no? Las azules sean, por ejemplo, las vigas principales. Supongamos, ¿no? Supongamos que las azules sean las vigas principales. Entonces tendría mis viguetas acá, miren, en este sentido. En este sentido, ¿no? Entonces acá, pues, esta luz es mayor a esta luz, ¿no? Es mayor a esta luz. Entonces la vigueta es la que tiene que tener la luz menor, la menor luz. ¿Has probado dándole en el otro sentido la viga principal? Ahorita lo estoy haciendo, ingeniero, y sí me da. Está bien. Eso tienen que ir probando, ¿ya? Tienen que ir probando en el otro sentido. Y ahí sí, pues, ahí al ojo nomás se ve que te va a funcionar. La viga principal va a ser más esbelta y la viga secundaria... La viga secundaria se alinea con la vigueta, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Eso es clave, ¿ah? O sea, no, en la explicación, en la clase, pues se ve fácil, ¿no? Pero en su trabajo, ahí se ve, ¿no? El plato fuerte. Listo. ¿A otra pregunta? Los demás grupos. ¿Ninguno? Mucho les ha... Ingeniero, una consulta. Ajá. Ahí con el ejemplo del caso del compañero. El tema de mis ejes, ingeniero, para yo puedo distribuir del tamaño regular o
o puedo mandarle en cada muro, ingeniero, o distribuyan de manera regular, donde que yo veo muros puedo simplemente poner una columneta. No te entendí, o sea, tu pregunta, así, o sea, no te escucho bien, entrecortado se te escucha. Por eso es que no te entiendo la consulta que me quieres hacer. Por interno le podría desarrollar la... No, ya te escucho ya, ahorita te escucho. A ver, dime. Mi pregunta era, por ejemplo, viendo el CAD del compañero, poniendo como ejemplo, si yo puedo distribuir mis ejes para mis columnas de manera regular o tengo que poner en cada muro, porque creo estaba distribuyendo de manera regular la edificación y me sale demasiado grande mi losa, entonces esa era mi Claro, pregunta. si tienes, mira, ve, por ejemplo, ya te entendí. Si tienes, por ejemplo, ¿no? Estás considerando, por ejemplo, ahí la viga principal, ¿no? Por ejemplo, esta es tu viga principal. Y esta luz fuera bastante grande, supongamos que esta luz fuera grande. Entonces, lo obligatorio es que pongas columnas acá, ¿no? Que pongan columnas acá, es obligatorio. Pero si ves que puedes acortar un poco y necesitas poner una columna entre muros, como dices, puedes ponerlo acá. Otra acá. La que no puedes poner, aunque a veces sí se puede, si es que los arquitectos nos consienten, acá esta no podrías poner, ¿no? Acá en el centro. Como les digo, a veces sí se puede. No se ve tan bonito que digamos, pero cuando la luz es muy grande, se puede poner acá en el pasadizo. Pero si tienes un muro, ahí lo puedes poner las columnas, con tal que cumplas también en el interior, ¿no? De repente está al costado de una puerta, pones ahí una columna y en lugar de la puerta lo pones de 90 centímetros, pero si pones ahí la columna te disminuye 10 centímetros y queda 80 y de repente no estés cumpliendo con el reglamento. Eso se da en algunas partes. Sí, justamente es ingeniero. Yo tenía hace rato un problema. O sea, he mandado un eje y cruza prácticamente dentro de las columnas. Uno me interrumpe con una puerta. Claro. Yo podría modificar mi arquitectura para que no me afectara todo esto. Claro, por supuesto. Sí, Sí, ingeniero, esta era mi consulta. Y eso, en la realidad, ¿cómo apellidas? ¿Apellido? Cuelo White, ingeniero. Ya. En la realidad, en los diseños que nosotros hacemos, eso pasa. El arquitecto manda su arquitectura, ¿no? Así como ustedes han enviado arquitectura con sus muritos, sus divisiones y ya está. Pero cuando nosotros ya empezamos a estructurar, ahí empieza el problema de las columnas que tienen que ir consideradas en muros, al costado de puertas. Entonces esas dimensiones van disminuyendo. Entonces se va adecuando las puertas y se lo envía otra vez al arquitecto para que lo revise. Pero de que se tiene que modificar, se modifica. No hay ningún problema. La estructura va a tener que ir mejorando la arquitectura, ¿no? O adecuándola, mejor dicho. ¿Ya? Pero si se tiene que modificar la arquitectura para que cumpla con las dimensiones mínimas que manda el reglamento, se lo tiene que hacer, no hay ningún problema. ¿Otra pregunta? Pregunten. Muy bien. Ya me hicieron esa consulta ya le respondí también. No estás en clase tú. Pues son los que no escuchan la clase, pues. Ya me han hecho esa pregunta y ya les dije cuándo les voy a entregar. Hasta el miércoles les estoy diciendo que les voy a entregar. Ya, máximo. Si puedo mañana mismo, porque mañana voy al campo, por eso no les prometo para mañana.
Pero sí el miércoles. Yo ahorita voy a entrar a las 7, entro a clase y ya me voy a aceptar. Ya, para el miércoles. Me haces acordar, Gino. Listo, alumnos. Ahí nos quedamos. Muy buenas noches.